Hola, mi nombre es Sonia Karina Pidece García, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de sexto semestre. A lo largo de este video vamos a hablar sobre el movimiento oscilatorio forzado. Bueno, oscilaciones forzadas. El movimiento oscilatorio forzado es aquel que en condiciones, hola, mi nombre es Sonia Karina Pidece García, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de sexto semestre. A lo largo de este video vamos a hablar sobre el movimiento oscilatorio forzado. ¿Qué es el movimiento oscilatorio forzado? Es aquel en el que un sistema que está en condiciones normales oscilará libremente, es sometido a una fuerza externa periódica. Si esta fuerza tiene una frecuencia cercana a la frecuencia natural del sistema, se puede decir que eh, se puede decir, se puede producir un fenómeno llamado resonancia que aumenta considerablemente la amplitud de la oscilación. Comprender este comportamiento es esencial para evitar fallos en máquinas y en estructuras o en otros casos para aprovechar este fenómeno de manera controlada, ya que si no se controla puede ser peligroso. Características. Presencia de una fuerza externa periódica. eh, el sistema es impulsado por una fuerza externa que varía periódicamente en el tiempo, generalmente de forma sinusoidal. Esta fuerza introduce energía continuamente al sistema, permitiendo mantener las oscilaciones incluso en presencia de amortiguamiento. Dependencia de la amplitud respecto a la frecuencia de la fuerza externa. La amplitud de las oscilaciones en estado estacionario depende de la relación entre la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia natural del sistema. Cuando ambas frecuencias coinciden, se produce el fenómeno de resonancia, donde la amplitud alcanza su valor máximo. Estado transitorio y estado estacionario. Inicialmente, el sistema experimenta un estado transitorio en el que las oscilaciones naturales y forzadas coexisten. Con el tiempo, las oscilaciones naturales se amortiguan debido a la fricción y el sistema alcanza un estado estacionario denominado por la fuerza externa. Desfase entre la fuerza externa y la respuesta del sistema. En general, existe un desfase entre la fuerza aplicada y la respuesta del sistema. Este desfase depende de la frecuencia de la fuerza externa y del grado de amortiguamiento. En resonancia, el desfase es de 90 grados. Ecuaciones, ecuaciones matemáticas, tenemos la frecuencia de resonancia, donde W es la frecuencia angular del sistema, igual a la frecuencia angular natural. Anchura del sistema de resonancia. Para amortiguamiento débil, decimos que esto es el ancho de la banda de resonancia sobre la frecuencia natural de él. La frecuencia natural, esto es igual a 1 sobre Q, que Q es el factor de calidad, cuantifica la amortiguación. Continuamos con movimiento de un sistema oscilatorio forzado, donde que es igual, que es menos K, que K es la constante del resorte, por X, que es el desplazamiento desde el equilibrio, menos B, que es el coeficiente de amortiguamiento, por la velocidad, más la amplitud de la fuerza externa, por el coseno, por la frecuencia angular, por el tiempo, es igual a M, que es la masa del objeto, por la aceleración del objeto. Ecuación diferencial de un oscilador. Tenemos a m por la aceleración del objeto, más b, que es el coeficiente de amortiguamiento. Esto es la velocidad, más m por la frecuencia natural a la 2 por x. Esto es igual a la amplitud de la fuerza externa por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo.
Continuamos con la posición, que es X igual a la amplitud por el coseno, entre paréntesis, por la frecuencia angular por el tiempo, más el desfase. Esto está en unidades de metros. Continuamos con la amplitud, que es igual a la fuerza externa sobre raíz de la masa elevado a la 2 por la frecuencia natural elevado a la 2 menos la frecuencia angular elevado a la 2, todo esto elevado a la 2 más B, que es el coeficiente de fricción elevado a la 2 o de amortiguamiento por la frecuencia angular a la 2. Esto en metros. La constante de fase, esto es el ángulo de desfase igual a el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia angular sobre la masa por la frecuencia natural a la 2 menos frecuencia por la frecuencia angular elevado a la 2. La velocidad, que velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por seno por la frecuencia angular por el tiempo menos el desfase, esto en metros sobre segundo. Esto nos da que la velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno, entre paréntesis, por la frecuencia angular por el tiempo menos pi medios. Esto es igual a la amplitud por la frecuencia angular por seno por WT metros sobre segundo. Aplicaciones del movimiento forzado en la ingeniería industrial. Tenemos el monitoreo en condiciones a través de sensores de vibración, como acelerómetros, que permiten implementar estrategias de mantenimiento predictivo. Cuando una maquinaria comienza a vibrar de manera anormal, el análisis del patrón oscilatorio forzado revela si se trata de un problema de resonancia o de otro tipo de excitación periódica. Esto permite programar los mantenimientos antes de que ocurran los fallos críticos. Así, la comprensión del movimiento forzado ayuda no solo a detectar, sino a anticipar los problemas mecánicos. Continuamos con los sistemas de producción automatizados. Ciertos procesos emplean dispositivos vibratorios para desplazar y orientar piezas pequeñas, como sucede con los alimentadores vibratorios. Estos equipos utilizan el principio del movimiento oscilatorio forzado, aplicando una fuerza periódica que provoca el avance de las piezas sobre una superficie inclinada. Mediante el control de la frecuencia de vibración es posible regular la velocidad y el ritmo suministrado de componentes, lo que resulta crucial para mantener el flujo continuo en entornos de manufactura con enfoque justo a tiempo, donde se busca minimizar inventarios y maximizar la eficiencia. En equipos industriales como motores, compresores y ventiladores, las fuerzas periódicas generadas durante el funcionamiento pueden causar vibraciones indeseadas. Si estas vibraciones coinciden con la frecuencia natural de algún componente, se produce resonancia, lo que incrementa el desgaste y el riesgo de fallos. Mediante sensores y el análisis espectral, se identifican las frecuencias responsables del problema. Esto permite diagnosticar causas como desbalanceo o desalineación y aplicar las soluciones como ajustes mecánicos o instalación de amortiguadores para evitar daños mayores. Bueno, ¿qué es resonancia? Resonancia es un fenómeno que ocurre cuando un sistema es sometido a una frecuencia de excitación, coincide con una frecuencia natural de vibración. En este momento el sistema absorbe energía de manera muy eficiente, lo que provoca un aumento considerable en la amplitud de la oscilación. Características como existe un sistema oscilante como un columpio, una cuerda, un circuito eléctrico o una cavidad acústica, una guitarra. Se aplica una fuerza externa oscilatoria con una frecuencia determinada. La frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. Una imagen de resonancia.
Aplicación de la resonancia en la ingeniería industrial. Esto sucede en el diseño de embalajes para electrodomésticos, en donde se han identificado fallos estructurales causados por fenómenos de resonancia. Esto ocurre cuando las vibraciones del camino coinciden con la frecuencia natural de algunos componentes del producto, generando daños durante el transporte. Para prevenir este tipo de fallos, los ingenieros industriales realizan pruebas de vibración controlada para que permita ajustar el diseño del embalaje o del propio producto, asegurando así su estabilidad y resistencia frente a las condiciones reales del traslado y pues que el producto llegue al sitio sin ningún daño. En una planta embotelladora se observó que las botellas vacías generaban eco que al coincidir con la frecuencia natural del recinto provocaba un incremento del ruido por resonancia. Esta condición no solo elevaba los niveles de presión sonora, sino que también afectaba la concentración del personal y representaba un riesgo para la salud auditiva. Eh, para solucionar el problema, se rediseñó el techo incorporando materiales acústicamente absorbentes. Esta medida permitió reducir significativamente la reverberación y mejorar las condiciones del ambiente laboral. En una línea de producción automatizada, se detectaron fallos recurrentes en los sensores de precisión de una máquina de inspección. Tras un análisis, se identificó que las vibraciones provenientes de una maquinaria cercana coincidían con la frecuencia natural de los soportes de sensores, generando lecturas erróneas y paradas no programadas en la línea. Para resolver el problema, se realizaron estudios de vibración y resonancia, lo que permitió rediseñar los anclajes e incorporar aisladores vibratorios. Esta intervención estabilizó el sistema, redujo los paros no planificados y mejoró la eficiencia del proceso productivo. Bueno, a continuación vamos a resolver dos ejercicios de movimiento forzado. El primero dice, en una planta industrial, un motor de 4 kilogramos está montado sobre un sistema de suspensión con un resorte de constante K igual a 200 newtons sobre metros. Para reducir las vibraciones se han instalado un amortiguador con constante B igual a eh, con constante B igual a 1,55 kilogramos sobre segundo. Sin embargo, el motor está sometido a una fuerza vibratoria externa de tipo sinusoidal causada por una máquina adyacente, con una fuerza máxima de 10 newton y una frecuencia angular de W igual a 13 radianes sobre segundo. Nos preguntan cuál es la amplitud de la oscilación del motor. Si se ajusta la frecuencia de la máquina vecina, ¿a qué frecuencia se producirá la resonancia? Calcular la amplitud de las vibraciones cuando ocurre la resonancia. Tenemos los datos que nos dan esto, la masa, que es igual a 4 kilogramos, K igual a 200 newtons sobre metro, B igual a 1,55 kilogramos sobre segundo, F sub 0 igual a 10 newton, W igual a 13 radianes sobre segundo. Esta es la fórmula de la amplitud, que es igual a F sub 0 sobre raíz de M a la 2 por W sub 0 a la 2 menos W a la 2. Todo esto elevado al cuadrado más B a la 2 por W a la 2. Entonces, necesitamos hallar la amplitud. Primero vamos a hallar la frecuencia que se producirá la resonancia. Lo hacemos con esta fórmula, W sub 0 igual a raíz de K sobre M radianes sobre segundo. Aquí lo único que vamos es los datos ya son conocidos, entonces vamos a reemplazar. Y esto nos da un W sub 0 que es igual a 7,0711 radianes sobre segundo. Ahora sí, ya teniendo este dato conocido, vamos a hallar la amplitud, que era el dato que no teníamos conocido aquí. Entonces, para la amplitud simplemente reemplazamos en la fórmula, ya todos los datos son conocidos, el único que nos faltaba era este, ya lo conocimos, ya lo hallamos y reemplazamos en la fórmula todos los datos.
Esto nos da una amplitud de 0,0210 metros. Ahora vamos a hallar la amplitud de las vibraciones cuando ocurre la resonancia. Esto lo hallamos con esta fórmula A de la resonancia es igual a F sub 0 sobre BW sub 0 metros. Reemplazamos, estos datos ya todos son conocidos, F sub 0, B y W sub 0, que es esto. Y esto nos da la amplitud de la resonancia es igual a 0,9124 metros. El segundo ejercicio dice, en el proceso de diseño de un sistema de suspensión inteligente para un robot móvil de inspección industrial se estudia el comportamiento vibratorio de uno de sus módulos de rueda. Este módulo incorpora un resorte de rigidez conocida y un actuador electromecánico que aplica fuerzas de compensación ante perturbaciones externas. Para efectos del modelado se considera una masa efectiva de 250 kilogramos unida a un resorte con constante elástica K igual a 40 newtons sobre metros, desplazándose sobre una guía sin fricción B igual a 0. El controlador aplica una fuerza periódica representada por F por T igual a 5,00 coseno de 2pi por T, donde F está en newtons y T está en segundos. Se requiere determinar la frecuencia angular natural del sistema mecánico, la frecuencia angular de la fuerza excitadora aplicada por el actuador y la amplitud del movimiento en estado estacionario bajo esta excitación armónica. Entonces tenemos los datos M, que es la masa, K, 40, igual a 40 newtons sobre metros, B, que es igual a 0, no hay fricción, y F sub T es igual a 5,00 coseno de 2pi por T. Estos ya son los datos. Ahora nos piden hallar la frecuencia natural del sistema mecánico. Lo hallamos con esta fórmula, los datos ya son conocidos, K vale 40 y M vale 250. Reemplazamos y nos da que la frecuencia angular natural es de 0,4 radianes sobre segundo. Ahora procedemos a hallar la frecuencia angular de la fuerza excitadora aplicada por el actuador. Lo hacemos con esta fórmula, F sub t igual a 5,00 coseno de 2pi por t. Sabemos que W es igual a 2pi radianes sobre segundo y pues nos da que W es igual a 6, que nos da que la frecuencia angular de la fuerza externa es de 6,2832. Continuamos a hallar la amplitud del movimiento en estado estacionario. Lo realizamos con esta formulita, que es la de la amplitud. Todos los datos ya son conocidos. Aquí simplemente reemplazamos. F sub 0 lo tenemos aquí. M, que es de 250 elevado a la 2. W, que es esta, la frecuencia natural, elevado a la 2, menos la frecuencia angular, que es de 6,2832 elevado a la 2. Todo esto elevado a la 2, más B, que es 0, elevado a la 2 por 6 por W, que es 6,2832 elevado a la 2. Nos da una amplitud de igual a 5,0867 por 10 a la menos 4 metros. Muchas gracias. Eso sería todo sobre movimiento oscilatorio forzado.